Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Que Dios les bendiga en gran manera. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro y hemos titulado a esta serie de mensajes ¿Cómo vencer las pruebas? Ya sabemos, y lo hemos repetido en varias ocasiones, que Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que estaban atravesando por situaciones, dificultades, problemas grandes y serios en tierras extranjeras. Y estos creyentes eran extranjeros en doble sentido. Primero porque estaban en un lugar cual ellos no eran ciudadanos, y segundo porque la ciudadanía del creyente está en los cielos. Entonces hemos hecho mucho énfasis a lo largo de las predicaciones para memorizar la frase que resume toda la carta. Y es: prepárate porque pasarás por pruebas. Y haciendo otra vez un muy breve recuento, ya aprendimos que todo creyente debe prepararse para las pruebas. Versículos 1 y 2, capítulo 1. Todo creyente debe gozarse en medio de las pruebas. Los versos del 3 al 9. Aprendimos que todo creyente debe servir en medio de las pruebas. Versículos 10 al 12. Luego aprendimos en los versículos del 13 al 21, y esto lo dividimos en dos mensajes, que debemos ser santos y continuar el camino de la santidad. La semana antepasada aprendimos y vimos que ya estamos listos y capacitados por Dios para enfrentar las pruebas. Y el hermano Bob la semana pasada estuvo hablando acerca de la familia y que ésta debe estar puesta sobre la roca principal, que es Cristo Jesús. Entonces, todos estos mensajes, si ustedes se fijan, todos y cada uno de ellos, está hablando de la prueba de una manera muy personal, muy individual. Pero el apóstol Pedro hace un llamado aquí a la iglesia. Y hemos titulado el mensaje esta mañana: Iglesia bajo pruebas. Pero antes de estudiar, vamos a estar orando. Buen Dios y Padre Santo, delante de ti venimos reconociendo tu grandeza y reconociendo nuestra bajeza, Dios. Gracias por el regalo de Cristo en la cruz. Gracias, Dios, porque nosotros, aún sin merecerte, tú te has fijado y has mandado a tu Hijo a morir por el mundo. Dios, perdona nuestros pecados. Queremos venir a tu palabra con el corazón dispuesto a aplicar lo que tú nos mandas. Dios, líbranos de hacer malas interpretaciones, pero todo te pedimos, Dios, sobre todo que nos ayudes a cumplir el propósito para lo cual tú has puesto la iglesia aquí en la tierra. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Satanás anda como león rugiente queriendo terminar con la obra que ya Cristo hizo con la iglesia. Él quiere gloriarse y dañar el trabajo que con alto precio, con su sangre preciosa, Cristo ha construido, y es la iglesia. Y Pedro está diciendo aquí en estos versículos que vamos a estar viendo, capítulo 2, versículos del 9 al 12, que la iglesia también pasa por diversas pruebas, pruebas de todos los tipos. Nosotros somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia, cuerpo cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo y cada uno de nosotros cumple una función dentro de ese cuerpo. Algunos somos brazos, otros son orejas, otros son piernas. Pero dentro de todas las diversas funciones que cada uno de nosotros cumplimos y los roles que manejamos aquí en la iglesia, hay una que Pedro quiere enseñar y que es común, imperante para todos. Entonces, hoy vamos a aprender dos puntos importantes. Este mensaje se divide en dos partes. Dos partes
que vamos a considerar como iglesia para poder vencer las pruebas. Y la primera parte que debemos aprender es a conocer el plan de Dios para la iglesia que está bajo pruebas. Debemos conocer cuál es el plan que Dios tiene para la iglesia que está atravesando por diversas pruebas, pruebas de diferentes sabores, colores, tamaños, tiempos. Y como parte fundamental de este plan, yo quiero que usted anote en sus bosquejos, Dios quiere que la iglesia conozca su identidad. Dios tiene un plan para que nosotros podamos como iglesia avanzar en medio de las pruebas. Pero para poder llevar a cabo este plan, Dios necesita que nosotros, su pueblo, su iglesia, conozcamos nuestra identidad. Miren, no existe forma, no hay manera alguna de que podamos avanzar como iglesia si nosotros no sabemos quiénes somos. Quién soy va a determinar cuál es mi propósito aquí en la tierra. Algunos sé que conocen la historia de el águila que se crió como un pollo. Cuenta la historia que hay una gallina con muchos huevos y por error un huevo de águila cayó en el nido de la gallina. La gallina le da calor a ese huevo, nacen los polluelos, nace también el pichón de águila, el aguilucho. El aguilucho ve como madre a la gallina que le dio calor y como hermanos a los pollitos que están a su alrededor. Todo el tiempo va comiendo maíz, ya aprende hasta cacarear, pero siempre se queda admirando el vuelo majestuoso que tienen las águilas alrededor de él, sin nunca fijarse en las enormes alas que tiene, en el poderoso pico que le ha dado Dios, en las fuertes garras con las cuales ha sido dotado. Pasan los años y el águila muere sin ni siquiera saber lo que es volar. Siendo águila, vivió como pollo. A eso es que Dios no quiere que nosotros lleguemos. Es por esto que Pedro está escribiendo en estos versículos y recordando a su iglesia quiénes somos para que podamos actuar como lo que somos. Dice en el versículo 9 y la primera parte, en el capítulo 2, espero que todos tengan sus Biblias allí en primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren, Dios está dirigiendo a un grupo de personas, está hablando en plural. Dios está hablando de la iglesia. Pedro está hablando de la iglesia aquí. Él estaba dirigiéndose a un grupo de creyentes que pertenecían a una iglesia, explicándoles quiénes eran y por ende quiénes somos nosotros. Para que la iglesia pueda vencer las pruebas y los obstáculos que se presentan en el camino, cada uno de nosotros debemos asumir nuestra cuota. Porque todos unidos formamos la iglesia. Y si todos andamos bien, entonces la iglesia va a andar bien. Cada uno de nosotros tiene sus pruebas particulares, pero la iglesia también tiene cosas que quiere alcanzar. Tiene una misión muy importante que es predicar el evangelio. La iglesia de aquí queremos crecer. Para que esto pueda suceder, todos tenemos que cumplir con nuestra cuota. Entonces hay 4 verdades que vamos a ver aquí en esta parte del versículo. 4 verdades que debemos conocer, entender, apropiarnos, saberlas, identificarnos con ellas. Y la primera verdad es que somos familia elegida por Dios. Somos una familia elegida por Dios. Somos familia de Dios, elegida por Él. Esto quiere decir cuando se refiere al linaje escogido. Miren, es un privilegio, mis hermanos, una bendición para cada uno de nosotros saber que Dios
nos eligió dentro de su familia. Esto es un título muy importante, un título muy elevado. Yo que soy un vil pecador, que vengo de lo más bajo del mundo, perteneciendo, porque Dios así lo quiso, a su familia. Lo que Pedro quiere conseguir de las personas a quien él está dirigiendo, y lo que Dios quiere conseguir de nosotros a través de su palabra, es que nosotros le amemos más a Él, por Él habernos colocado en tal puesto, perteneciendo a su familia. La gente tiene que ver que la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago ama más a Dios porque Dios nos ha colocado como iglesia dentro de su familia. Somos familia, elegido por Dios, con propósito. Y esta verdad debemos tenerla ahí siempre presente. Y no ser como el aguilucho que, habiendo crecido con pollo, aprendió a cacarear. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Segunda verdad que vemos en este versículo. Somos ministros de la realeza divina. Somos ministros de la realeza divina. Y la expresión que usa Pedro aquí es real sacerdocio. Podemos notar, por ejemplo, si buscamos el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 14, un ejemplo de esto. Estaba Jesús hablando y dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Cristo nos está dando ejemplo de lo que significa real sacerdocio. Cristo nos está indicando que nosotros, por pertenecer a la familia real de Dios, debemos ser siervos. Dios nos ha hecho ministros para que, al igual que Jesús hizo, nosotros hagamos con los demás. Y debemos hacer honor a nuestro título. Todos los miembros de la familia de la iglesia debemos ser siervos, debemos servir. Para eso estamos aquí, no hay otra razón. Si no servimos, entonces no servimos, valga la redundancia. Hay una tercera verdad. Anótela en su corazón también. Somos apartados del mundo para Dios. Somos apartados del mundo para Dios. Dice el texto, sigue diciendo, nación santa. Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y todo este versículo pareciera ser que se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero debemos notar que la iglesia es una cosa, Israel otra cosa. Eso lo debemos tener bien claro. Pedro se está dirigiendo a un grupo de creyentes que forman la iglesia de Dios. Y esto porque Dios le ha dado a la iglesia la oportunidad de cumplir la misión que Israel no pudo. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 19 y versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La iglesia no es una sustituta de Israel. Dios tiene un plan con Israel y Dios lo va a cumplir. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de, en este tiempo que estamos aquí, poder cumplir con el propósito y el plan que tiene Dios para cada creyente aquí en la tierra. Es por eso que dice Romanos capítulo 10 y verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Israel
rechazó siempre a Dios. Y Dios ha elegido a su iglesia para que formase parte de su familia, para que fuésemos ministros de la realeza y en tercer lugar, para apartarnos de este mundo y dedicarnos como iglesia a Dios. La idea viene siendo esto. Israel falló, entonces tenemos la oportunidad de cumplir con esta práctica de santidad aquí en la tierra. Y la cuarta verdad que podemos aprender aquí es que somos posesión de Dios por medio de la sangre de Cristo. Dice el texto, sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. Y todos ya sabemos el precio tan alto que tuvo que ser pagado por Cristo para redimirnos, para comprarnos. Imposible para nosotros siquiera imaginar el alto costo que ha tenido para Dios el hecho de que nosotros pudiéramos ser su posesión, ser parte de sus pertenencias. Dice Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestra iglesia tuvo un precio muy alto para Cristo. Entonces debemos hacer conciencia de quiénes somos. Muy triste, y es bueno que hagamos reflexión sobre cada uno de nosotros y ver nuestras vidas y nuestro caminar, que cuando hagamos esta reflexión hayan diferencias con las personas del mundo. No porque seamos mejores por nuestros méritos, sino para poder alcanzarlos a ellos y que puedan venir a los pies de Cristo también. Que no lleguemos a la muerte como llegó el águila, sin nunca emprender vuelo. Usted ha hecho decisión por Cristo, usted pertenece a la familia de Dios, usted está en la tierra para ser un ministro, usted tiene que estar apartado porque usted le pertenece a Cristo. Entonces debemos saber esto, apropiarnos de esto en nuestros corazones y ser la diferencia que marque el cambio de las personas que no tienen a Cristo allá afuera. Esas son las verdades que Pedro quiso decirle a un pueblo, a una iglesia que estaba pasando por verdaderas dificultades, por grandes problemas, por muchas situaciones muy complejas. Era necesario que Pedro le recordase a la iglesia estas cosas, por dos razones. Primero, porque la iglesia de Cristo, estos hermanos en aquellos tiempos que estaban dispersos en el Asia Menor, estaban siendo perseguidos, maltratados. Ni siquiera podían ir al mercado a comprar alimento para sus hijos. Debían hacerlo de forma clandestina, con una especie de mercado negro. Entonces cualquiera se deprime en medio de esas situaciones. Empezaban a buscar alianzas con los que sí pertenecían y eran ciudadanos para poder hallar gracias delante de ellos. Pero Pedro está diciendo que no. Con quien debemos congraciarnos es con Dios. Y así también nos los recuerda a nosotros hoy en día. Y en segundo lugar, porque Pedro estaba consciente y sabía que saber quiénes somos dentro de la familia de Dios determina lo que nosotros vamos a hacer para su gloria. Dice el refrán, hijo de gato, caza ratones. Debemos saber quiénes somos. Eso va a determinar cómo vamos a actuar. Hay una segunda cosa que Dios quiere en esta primera parte del texto, y es que Dios quiere que la iglesia predique a Cristo. Dios quiere que su iglesia, nosotros que somos su pertenencia, prediquemos a Cristo. Predique a Cristo en todo momento. Dice la segunda parte del versículo 9, vimos lo que somos. Pedro nos los está recordando
para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros cantamos esto esta mañana, nosotros cantamos esto muchas veces. Estamos meditando en esta canción, en esta alabanza a Dios. Somos conscientes de quiénes somos y para qué estamos aquí. Aunque nosotros somos diferentes partes de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, hay un mandato para todos aquí. Y Pedro está haciendo énfasis en esto. Todos nosotros como iglesia, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, debemos predicar pura y sencillamente el Evangelio de Cristo de salvación. Donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera que usted vaya, a quien sea que usted conozca. Yo doy gracias a Dios porque Juan, mi amigo, me predicó en una partida de ajedrez a Cristo, en cualquier tiempo. Y por eso yo estoy aquí. Asimismo me propuse que toda persona que yo conozca, toda persona que se relacione conmigo, de mi boca debe oír que Cristo salva. Debe ser así. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que el Evangelio sea predicado. Nosotros somos muchos en esta iglesia. Y la iglesia va a avanzar y a fortalecerse a pesar de las pruebas si cada uno de nosotros ponemos nuestra cuota y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando decimos que estamos atravesando por pruebas, es una realidad. Hasta la iglesia puede tener pruebas económicas. Nosotros queremos crecer, ampliar el templo, pero se necesita dinero. Cada uno de nosotros debemos poner la cuota. Dios va a poner las personas y Dios va a buscar la forma de nosotros crecer. Pero debemos cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. Y siguiendo con esta primera parte del mensaje, según el versículo 10, la razón principal, y esto lo está diciendo Pedro aquí en el versículo 10, por la cual nosotros debemos de predicar es porque Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha rescatado. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, ha depositado su confianza en Cristo Jesús, ha sido rescatado de la vana manera de vivir que tenía. Dice la palabra de Dios: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo sé que estamos atravesando por muchas pruebas. Cada uno tenemos nuestras pruebas individuales. Pero en la medida que nosotros podamos trabajar según Dios nos ha llamado, no solo de manera individual, sino también como colectivo, como iglesia, entonces vamos a predicar la iglesia completa a Cristo para su gloria y para honra de nuestro Señor. Muchas veces nos quejamos de las pruebas que pasamos aquí en la tierra, pero vale la pena recordar que muchos creyentes no se han avergonzado de hablar de Cristo, aunque esto le pueda costar la muerte. Y yo quiero traer esta comparación a colación. Quisiera presentarle un breve video de unos 2 minutos, un poquito fuerte, pero a mí me hizo reflexionar mucho cuando lo vi. Tal vez muchos de nosotros los hemos visto, pero vamos a prestar un poquito de atención aquí. Continúa con su campaña de terror. Hoy dio a conocer en las redes sociales un video con la decapitación de 21 cristianos egipcios. La autenticidad de las imágenes publicadas fueron corroboradas por el portavoz de la iglesia copta en Egipto y el presidente de esa nación declaró 7 días de luto y comentó que se reservarían el derecho de actuar en contra del Estado Islámico. Este video muestra una mayor complejidad en su producción que asemeja a un cortometraje hollywoodense cuidadosamente editado y musicalizado con un final cuya brutalidad deja al espectador sin palabras.
Aparecen, se desvanecen y vuelven a aparecer. Ellos son los cristianos egipcios vestidos con un traje naranja, acompañados todos y cada uno de los 21 cautivos, al lado de su verdugo, caminando por las playas de lo que se cree es la locación de Wilayat Tarabulus, en el mar Mediterráneo de las costas de Libia. Y así, con letras blancas y la palabra Blood en rojo, aparece el título del video producido por un grupo de militantes de Libia afiliados al grupo terrorista del Estado Islámico. El nombre del video en español se traduce como un mensaje firmado con sangre para las naciones de la cruz. Con un acento más americanizado, el hombre encapuchado que entrega el discurso amenaza a los cristianos del mundo diciendo que su seguridad únicamente será un deseo y que ellos, el Estado Islámico, peleará hasta mezclar su sangre en el mar, lugar en donde se encuentran los restos de Osama Bin Laden. Posteriormente, los rehenes son arrodillados y decapitados simultáneamente por sus verdugos vestidos de negro y enmascarados. Imágenes que no mostraremos por el nivel de brutalidad. Momentos después del asesinato, el líder del grupo es mostrado con un cuchillo y su mano ensangrentada, y la escena final es musicalizada. A estos niveles está siendo perseguida la iglesia. La iglesia está pasando por pruebas. Pero podemos dar gracias a Dios que aquí en la República Dominicana no vemos esto. Entonces, ¿cuál es el temor de predicar a Cristo aquí? ¿Que el amigo se ría? No, más bien bríndele la oportunidad de cambiar su destino, que va directo al infierno, por la opción de Cristo que te está regalando. Regalando significa gratis, sin costo para ti, porque ya Cristo pagó vida eterna por poner tu fe en Él. A mí me da vergüenza lo poco que predico a Cristo, sin temor a perder mi vida aquí, y viendo cómo personas, simplemente por ser cristianos, son matados de manera sangrienta y terrible. Aquí llegamos ya a la mitad del texto y espero que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre la razón por la cual estamos aquí en la tierra, nosotros que hemos creído en Cristo. Y aquí Pedro nos estimula llegando al versículo 11 y nos explica cuál es el plan de acción para lograr que la iglesia predique de manera eficaz. Vimos que hay un plan, pero en medio del plan de Dios, Dios quiere que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad y que prediquemos el Evangelio de Cristo. Ahora Pedro nos da la estrategia. Y aquí vamos a ver cómo ejecutar el plan de Dios para la iglesia que está bajo pruebas. Esto lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Somos una iglesia local. Y para que podamos predicar de manera eficaz, debemos tener un plan de acción. Debemos usar estrategias y tácticas para poder cumplir con el propósito de Dios. Ya Pedro ha dicho cuál es la orden. Todos debemos predicar a Cristo. La iglesia debe predicar el Evangelio a pesar de las pruebas. Hay un himno que dice: en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Yo no conozco el autor, pero estoy muy seguro que parte de ese himno fue inspirado de estos versículos en Primera de Pedro, porque eso es lo que exactamente Pedro quiere que nosotros hagamos, que en medio de las pruebas la iglesia siga caminando y que nada nos va a detener para predicar, porque con Cristo tenemos garantizado la victoria. Entonces, este plan de batalla, este plan de acción que Pedro nos aconseja en los versículos 11 y 12 para que podamos predicar eficazmente, tiene dos pasos. En primer lugar, debemos combatir con nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe aportar su cuota para que como colectivo, como iglesia que somos, podamos ser eficaces, eficientes a la hora de predicar el Evangelio. Dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
ciertamente, la carne, nuestra naturaleza caída, está ahí latente. Y muchas veces quiere intentar y está forzando para que nosotros pequemos, para que nosotros no le demos la gloria y el primer lugar a Dios. Y es aquí donde Pedro quiere que libremos la primera batalla, con nosotros mismos, poniéndole frontera y freno al pecado, confesando rápido y tratando de cambiar la mente. Inmediatamente nosotros nos alejemos 1 centímetro de Dios. Dios quiere que cada miembro de la primera iglesia bíblica cristiana de Santiago tome esa batalla interna y la gane para Cristo, porque Cristo te da la garantía de que en Él tienes la victoria contra el pecado. Miren, todos nosotros tenemos situaciones. Yo puedo citarle, por ejemplo, situaciones en el trabajo. Yo conozco todos los días nuevos clientes, secretarias, y las tentaciones están ahí. Diario yo viajo a un pueblo diferente. Poco tiempo también. O sea, yo muchas veces salgo de mi casa a las 6, 7 de la mañana y regreso a las 10 de la noche de un pueblo diferente porque estoy trabajando por allá. Pedro nos está invitando a que mientras yo esté en mi viaje, en la ruta y con toda, piense en Cristo y luche esa prueba. Sirve mucho escuchar música cristiana, alabar, orar. Cada uno de nosotros podemos usar las tácticas que entendamos más correctas para nosotros. Pero cada quien aquí tiene una lucha interna diaria. Para poder combatir con nosotros mismos, debemos identificar nuestras debilidades y hacerle frente rápido. Y donde haya que huir, huir. Para esto hay una clave muy importante y Pedro la está recordando porque ya la había mencionado en el capítulo 1. Y es que debemos recordar que somos residentes temporales aquí en la tierra. Pedro lo dijo en el capítulo 1, versículo 1, y vuelve a recordarlo aquí diciendo que somos peregrinos y extranjeros. En doble manera a este grupo de hermanos que estaban en el Asia Menor, porque ellos no eran de ahí. Pero en la manera más importante tiene que ver con que nosotros somos hijos de Dios. Lo vimos, familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces recordemos que estamos aquí por breve tiempo. Es lo que siempre debemos llevar en la mente para que al momento de que se presente la ocasión de pecar, no cambiemos las coronas que vamos a postrar delante de los pies de Cristo por engaños y espejitos que nos presenta Satanás. Debemos aprender a resistir las tentaciones y a huir. Cada quien ya tiene la libertad, orando mucho a Dios y viendo qué tácticas puede utilizar. Y por último, y segunda herramienta que Pedro nos recomienda, es que debemos combatir el mal que nos hacen con bien. Debemos combatir el mal con bien. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar buenas obras. Este pasaje, este mensaje, este texto le cae como anillo al dedo a estas personas, porque ellos lo tenían echados a un lado. Los creyentes que estuvieron viviendo en esa época en la que Pedro está escribiendo, eran tratados como malhechores, sin tener culpa, marginados. Aún así, Pedro les está invitando, por medio de la palabra de Dios, a que a esas personas le hagan el bien, presenten testimonio digno de hijos de Dios.
Y este es uno de los puntos más difíciles que todos podemos obedecer, porque cuando alguien nos hace mal, lo que queremos es duplicarle, triplicarle el mal que nos está haciendo. Pero la palabra de Dios nos manda a devolver con bien, porque el propósito es anunciar a Cristo, y por medio de nuestras obras, dice el apóstol, es una de las maneras en las que lo podemos también hacer. Dice Romanos, ya terminando, capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pedro nos invita como iglesia a reflexionar, a ver nuestro interior, a que nos identifiquemos con Dios, recordándonos quiénes somos y dándonos la pauta a seguir y el plan de acción que debemos ejecutar. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, a ti damos la gloria, la honra, porque solo tú la mereces, Dios. Dios, gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Dios, porque tú en Cristo has elegido la iglesia para que forme parte de tu familia. Dios, en Cristo tú nos has hecho tus ministros, sacerdotes. En Cristo, Dios, nos has santificado. En Cristo, Dios, tú quieres que nosotros prediquemos el evangelio a las personas que no lo conocen. Dios, a nosotros que ya hemos hecho decisión por ti, ayúdanos a entregar todo lo que tenemos para que el evangelio siga avanzando. Y mi Dios, si hay alguien aquí en esta mañana que aún no pertenece a esta gran familia de amor, nación santa, real sacerdocio, Dios, te lo presentamos. Sabemos que hay almas que necesitan ser rescatadas, como así lo hiciste con nosotros, no porque somos buenos, no porque lo merecemos, sino porque tú eres santo, justo, misericordioso y sobre todas las cosas nos has amado. Ahí donde están sentados, yo invito, si alguien aún no conoce de la majestad, de la bondad, de la misericordia de Cristo Jesús, simplemente una decisión entre tú y el Señor puede cambiar tu vida. Si quieres, puedes levantar tu mano para que estemos orando por ti. ¿Alguien se anima a decirle en esta mañana sí a Cristo y no al mundo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más se anima? Gracias, Dios, porque tú salvas. Tú nos salvaste de los pecados. Y hoy también, Dios, sé que vas y has salvado un alma para tu gloria y hay fiesta en los cielos. Gracias, Dios, y oramos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.